me gradué en la facultad como economista, licenciado en economía, y mi decisión de estudiar la carrera estuvo un poco afectada o motivada por las circunstancias históricas de aquella época. Yo terminé la secundaria en el Colegio Nacional de Buenos Aires en el 71. Me había inscrito en ese momento en filosofía y en sociología. Me gustaban las ciencias sociales. Y en ese entonces, en general en la universidad y en particular en la Facultad de Filosofía y Letras, estaban muy politizadas por la época y eran muy conflictivas. Yo participaba bastante del movimiento estudiantil, pero llegó un momento en que era muy difícil cursar regularmente. Las materias se suspendían o se cursaba muy poco. Y entonces mi papá en algún momento me dijo: está bien si querés estudiar esas cosas, pero al mismo tiempo, ¿por qué no buscas una facultad donde estudies algo que te sirva para el futuro en términos profesionales? Entonces yo le hice caso, pero un poco de manera tramposa, porque yo ya venía pensando, y en ese momento, a raíz de esas conversaciones, decidí ingresar a la Facultad de Ciencias Económicas, pero no para estudiar como lo imaginaba mi papá, una carrera con una salida profesional bien clara y definida, que lo que él tenía en mente era contador público o administrador de empresas, sino para estudiar economía, que hoy es una carrera un poco más establecida en cuanto a la salida profesional y lo que uno puede esperar desde el punto de vista laboral con ese título, pero que en ese entonces era cursada por muy poca gente y tenía una salida desde el punto de vista laboral, profesional, muy difusa. No era fácil imaginarse lo que uno iba a hacer una vez graduado. Yo, muy influido por mis estudios de ese entonces, tenía en la cabeza como proyecto estudiar en económicas más profundamente la economía marxista, que era lo que en ese momento a mí me interesaba. Cuando se cerró la universidad en el 75, si no me equivoco, el último año del gobierno democrático de entonces, cuando ya era presidenta Isabel y el factotum de todo el gobierno era López Rega, designaron como ministro de Educación, o ya estaba como ministro de Educación, Iván Isevich, que era un personaje bastante oscuro, con una impronta derechista, cuasi fascista muy marcada, y él designó en ese momento a Otalagano como rector de la UBA, que definitivamente era un nazi por sus propias manifestaciones, sus escritos, etc. Entonces, en ese marco, la Universidad de Buenos Aires estuvo cerrada, todas las carreras, durante un periodo, no sé si un mes, 2 meses, pero la Facultad de Filosofía y Letras permaneció cerrada más tiempo. La carrera de Sociología se trasladó a la Facultad de Derecho, y como yo ya tenía más de la mitad de la carrera cursada, solo me podía graduar dando los exámenes que me restaban como libre, y ahí fue que decidí continuar exclusivamente la carrera de Economía en la facultad. Lamentablemente mi formación filosófica quedó un poco trunca, después igual seguí leyendo por mi cuenta, pero la formación que recibí en la facultad yo la considero, a pesar de todas
las dificultades de la época, muy buenas. Siempre pensé dos cosas, digamos, que en ese entonces, y yo creo que eso continuó, incluso ahora está mucho más organizado y, bueno, la facultad es un ámbito mucho más hospitalario, pero incluso entonces uno necesitaba tener iniciativa. No, la facultad no te llevaba por un curso definido, sino que vos tenías que arreglártelas averiguando qué cursos eran los mejores, qué cursos respondían más a tus intereses. Y eso no era información que se obtuviera sencillamente, sino que tenías que hacerlo a través de tus amigos, tus contactos, la eventual consulta con otros profesores, etc. Pero yo siempre pensé que podías hacer una carrera de excelencia, incluso entonces en la facultad, porque siempre encontrabas en cada materia uno o dos, por lo menos, excelentes profesores, digamos. Y por otro lado, yo no sé si por suerte o fue el azar o lo que fuere, si bien el clima de época pesaba en la facultad, uno tenía que mostrar la libreta universitaria para entrar. En muchos cursos siempre uno veía algún alumno sospechoso de ser agente de inteligencia por el tipo de vestimenta incluso que llevaba. El espíritu de lo que era una universidad con libertad de expresión, libertad de cátedra, adentro de la carrera, ¿no? Y bueno, entonces uno eligiendo su propia trayectoria podía realizar una buena carrera para los parámetros que uno pensaba en la mayoría de las materias, por lo menos en las materias troncales. Por empezar, como les comenté, yo tenía militancia estudiantil en la Juventud Comunista, en la Federación Juvenil Comunista, y mantuve esa afiliación y esa militancia en Filosofía y Letras. En algún momento pasé directamente a lo que se llamaba entonces la Comisión de Economía del partido, digamos, que bueno, no era de la juventud, sino del Partido Comunista y tenía otras actividades. Pero bueno, yo participé no solo en las asambleas, en las tomas de la universidad, en las manifestaciones, y en Filosofía y Letras llegué a ser secretario, no el secretario general del Centro de Estudiantes, sino, no me acuerdo el nombre exacto, pero había 3 secretarios, el principal y 2 abajo, y yo era uno de esos 2. El movimiento reformista en ese momento recuperó el Centro de Estudiantes después de un periodo muy anárquico, donde era dirigido por grupos un poco más desorganizados y al mismo tiempo con cierta apoyando los movimientos guerrilleros, etc. No era la juventud peronista. Visto desde hoy, esas disputas eran por un lado eran serias, pero por el otro lado casi anecdóticas en cuanto a las diferencias. Y bueno, yo de hecho, por supuesto, después fui modificando mi forma de pensar, pero yo no podría decir que me arrepiento de lo que hice en ese entonces. Más bien lo que creo es que si uno está intelectualmente activo y vivo, la forma en que eso se manifiesta es modificando los puntos de vista y la forma de pensar y interpretar el mundo a medida que uno va aprendiendo y a medida que el mundo va cambiando, digamos, ¿cierto? Entonces, hoy no me arrepiento de ese pasado, pero sí lo reviso críticamente y no me siento
ni incómodo por lo que hice, ni incómodo por mis transformaciones, digamos, ¿cierto? Había dos cortes con las agrupaciones de izquierda. En ese entonces la Franja Morada prácticamente no existía, yo no la recuerdo. Sí conocí, me hice muy amigo en la facultad de Jesús Rodríguez, que era uno de los militantes de Franja Morada, pero era casi un grupo muy marginal en ese entonces. Bueno, yo entré en el 74 y me recibí en el 77. No, perdón, en el 78. A principio del 78. Dando libre economía laboral. Fue la última materia que di. La profesora era Montuschi, pero yo no la cursé. La di libre. Di pocas materias libres, pero bueno, esa fue una de esas. Y como vos me preguntabas, por lo menos lo que yo recuerdo ahora, había dos grandes diferencias en el debate de ese entonces. Era si la Unión Soviética y el mundo socialista eran realmente una expresión de lo que uno aspiraba a que el mundo fuera. Los que estábamos en la Juventud Comunista defendíamos esa idea. Yo personalmente, bueno, había matices dentro de eso, a pesar de que desde afuera parecía algo muy homogéneo y muy compacto. A mí me costaba aceptar algunas de las cosas que uno veía desde lejos del mundo socialista, en particular cierta tendencia a la burocratización, cierta imposición de la voluntad de Moscú sobre el resto de los países socialistas, pero por otro lado estaba la influencia así muy marcante en América Latina y en América del Sur de la experiencia de Cuba, que era bastante reciente, y bueno, entonces uno se sentía partícipe de esa gesta. O sea, una división era esta, que de si uno apoyaba o no la Unión Soviética, y la otra división era quiénes eran realmente revolucionarios en Argentina. Entonces, bueno, en ese momento fue que empezaron a gestarse las organizaciones guerrilleras, ¿no es cierto? Y para las cuales todos los que no apoyábamos la lucha armada éramos reformistas y no éramos verdaderamente revolucionarios. Y felizmente, yo siempre comento, yo no venía de una familia politizada, para nada, y me fui enterando de lo que era la militancia estudiantil y la militancia política en el secundario. Así que yo pienso que por lo menos una parte de los motivos por los cuales terminé en la Juventud Comunista y no en otra agrupación fueron azarosos, digamos. Fue los que primero se acercaron a hablarme, y bueno, me convencieron, por decirlo así. Pero no descarto que en ese momento todavía no era muy importante, porque yo entré en la Juventud Comunista en el 68. Pero ya había otros grupos guevaristas que después derivaron a la lucha armada. Y bueno, yo desde ese entonces mi formación fue muy contraria a esa forma de combate político, por decirlo de alguna manera. Yo estaba convencido que esa no era la forma por la cual se podía avanzar en una transformación de la sociedad. Nunca tuve duda de eso, por suerte, pero al mismo tiempo yo creo que corrí riesgos. De hecho, estuve detenido, no después del 76, por la actividad política y estudiantil. Después del 76 tuve mucho miedo también, ya de antes con la AAA. Una vez en una asamblea en Filosofía y Letras,
donde la decana de la facultad era Adriana Puigros. Hubo una asamblea muy grande acá enfrente, donde funcionaba en la plaza, digamos, había una parte de la facultad que funcionaba ahí, en una asamblea donde ella intervino, ya ni me acuerdo bien el motivo, se armó una disputa entre partidarios de los montoneros y otros en medio de la asamblea, y hubo disparos y molotovs y qué sé yo cuánto, y cuando salimos más o menos desbandada de esa asamblea, la policía detuvo a mucha gente, digamos, y yo fui uno de los detenidos, digamos, y en ese momento estuve en Coordinación Federal, que era ahí en Moreno, enfrente de la sede principal de la policía, y no fue agradable, digamos. No me llegaron a golpear ni nada, pero amenazaban con golpear, y incluso en un momento no llegó al punto de apuntarme a mí y a otros, pero empezó como que iban a hacer un simulacro de ejecución, y no se sabía que estábamos detenidos. Después se supo, digamos, ¿no? Todavía, por suerte, en el 75 no había desapariciones. Sí había en la calle muchos asesinatos de las 3A. Y por eso yo tenía miedo, porque volvía de la facultad. En ese momento todavía la actividad de la militancia de izquierda era legal, y entonces uno estaba expuesto, digamos, a ese riesgo. La otra vez que estuve detenido fue en una comisaría más, cuando todavía estaba en el secundario, en una marcha en la época de la dictadura, cuando la dictadura militar tenía como presidente a Lanús, ya al final, y visto retrospectivamente, Lanús era una maravilla comparado con los que vinieron antes y sobre todo con los que vinieron después, ¿no? Era una dicta blanda, más que una dictadura, y ahí no pasó gran cosa. Pero bueno, el otro eje justamente era ese, ¿no? Si uno era si uno estaba a favor de la Unión Soviética o no, y el otro era si uno estaba a favor de la lucha armada o no. Y sí estuve en Moscú, porque cuando yo estuve en esta comisión de economía, ya era considerado una especie de cuadro político del PC, y entonces me propusieron ir a estudiar, entre comillas, era una mezcla de estudio, adoctrinamiento, conocimiento de lo que era la vida en la Unión Soviética. Estuve 6 meses en Moscú, en lo que en ese entonces se llamaba una escuela internacional de cuadros, que tenía una estructura parecida a un campus universitario. Lo que yo acá nunca había vivido, que era una vida de campus, paradójicamente lo viví en Moscú. Tuvo 2 caras, digamos, para mí. La convivencia en la escuela de cuadros con gente de todo el mundo era espectacular, digamos, ¿cierto? Eran toda gente que no era de países socialistas. Me imagino que para ese tipo de estudiantes habría algún otro espacio. Tampoco había cubanos, por ejemplo, aunque uno veía cubanos por todos lados en la ciudad. Había gente de partidos comunistas que no estaban en el poder, pero incluso de partidos de países donde los partidos eran muy clandestinos, muy reprimidos. Había gente de Sudáfrica, por ejemplo, había gente de El Salvador, gente de países donde había guerras civiles. Bueno, pero había italianos, había portugueses, etcétera, de muchos países de Europa, de la India. Así que la experiencia en ese sentido de conocer gente del mundo, había turcos. De hecho, estuve
estuve como una especie de noviazgo con una turca que duró solo en ese momento, porque después, además, uno estaba ahí con nombres ficticios. Nosotros de Argentina, me imagino que de muchos otros países llegábamos con documentos falsos, digamos, pasaportes. En España nos dieron otros documentos, nosotros salimos como si íbamos a Madrid y ahí nos daban otra documentación. Entonces yo conocía el nombre que usaba ella en ese momento, pero una vez que cada cual se fue para su lado. Y bueno, entonces esa experiencia fue fantástica. La experiencia de andar por la calle, que uno la podía, nadie, salvo en algún viaje, uno no iba con alguien al lado que era guía y al mismo tiempo podía ser vigilancia, digamos, ¿no? Uno salía solo a la calle. Yo me hice muy amigo del grupo donde estaba, de un muchacho de El Salvador. Incluso con él los fines de semana nos tomamos el tren a cualquier lado a conocer otros lugares. Y bueno, tuve oportunidad, había estudiado muy básicamente, acá había una sociedad en la Argentina que se llamaba SARCU, Sociedad de Amistad, no sé qué, con la Unión Soviética, la Argentina, de relaciones con la Unión Soviética, y daban clases de ruso, así que yo estudié unos meses ruso, y en la calle, primero que entendía el alfabeto, entonces podía leer los carteles, y segundo que en la calle podía hablar muy básicamente con la gente, y encontrar a alguno que hablara un poco de inglés o francés, no era muy común, pero entonces tuve una experiencia de la gente de la calle. Y poder hablar con la gente también fue muy agradable, porque supongo que en todos los países, digamos, uno encuentra gente fantástica, digamos, en cualquier país. Y bueno, ahí era muy común que la gente te invitara a tomar algo. Entonces ahí uno se abría y hablaba de todo, y la gente no paraba de tomar vodka y era un problema ese. También cuando íbamos con delegaciones, otra de las cosas que hacíamos era ir a visitar sindicatos, escuelas, lugares de trabajo, fábricas, delegaciones de la ciudad, de la provincia, del estado. Y ahí uno se sentaba en una mesa, sindicatos, con los funcionarios del aparato, digamos, pero había agua y vodka. Entonces cuando se conversaba se tomaba agua, pero después se brindaba. Era una especie de cosa automática, digamos, ¿no? Pero no se brindaba una vez, se brindaba varias veces, porque se levantaba uno, el dirigente principal que estaba ahí, y brindaba por los extranjeros, por esto, por lo otro. Y después había varios más que brindaban de los rusos, y los que visitábamos también, alguien que dirigía la delegación tenía que hacer un brindis. Y entonces, no sé, uno tomaba como 5 o 6 vasitos, ¿no? Pequeños, shots, como se dice ahora, de vodkas puro, digamos, sin agua, bueno, y además había que tomarlo fondo blanco, se tomaba de un saque. Bueno, era interesante y al mismo tiempo bravo. Ahí me acostumbré ahora de vez en cuando tomo vodka, pero mucho más moderadamente, con jugo de naranja, etc. Pero entonces tenía ese lado muy lindo, digamos, de conocer gente. Fui después del Mundial de Fútbol de Argentina, que era un momento muy duro acá. Cada país, no llegábamos todos juntos, pero teníamos como una mini organización dentro de la escuela, con responsables del partido argentino, que felizmente no era una cosa muy férrea, uno se movía, y además no cursábamos todos juntos. Y nosotros, yo había ido con un grupo de economistas, que eran todos graduados de acá, de hecho, y entonces hacíamos cursos de economía. Había un contador, que claro, que ya era un tipo que todavía yo creo que la carrera de economía no existía, y los otros 3 sí éramos más jóvenes,
Y curiosamente, yo creo que eso es verdad, los tres nos conocíamos de Nacional Buenos Aires, no éramos de la misma edad, pero los tres habíamos estado en Nacional Buenos Aires. Uno de ellos había empezado sociología conmigo también y después terminó en económicas, y él sí se recibió de sociólogo porque había empezado antes. Y cuando yo estuve en el secretariado ese del centro, él era el presidente o el secretario general del centro. O sea que era muy, yo todavía lo sigo viendo. Economista, no se dedicó a la cosa académica, trabajó durante un tiempo en el movimiento cooperativo de crédito, que en ese momento la organización se llamaba Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, que era como el centro que coordinaba las cooperativas de crédito, que fue un movimiento que alcanzó mucha importancia, digamos. Yo siempre pienso con cariño y al mismo tiempo con cierta, lo veo como algo, una ironía del destino, que el partido en ese entonces tuvo mucha más influencia en la pequeña burguesía, en los sectores medios, porque ese era un movimiento de masas realmente. Y llegó a enfrentarse con Martínez de Oz, etc., durante la época de la reforma financiera. Desde entonces tuvo mucho más arraigo ahí que en la clase obrera, digamos, ¿cierto? La clase obrera había tenido influencia en algún momento antes del peronismo, después el peronismo lo barrió, digamos, de los sindicatos. No solo que lo barrió, digamos, con acciones desde el Estado, sino también ideológicamente, ¿no? Entonces el partido se volvió, seguía teniendo la retórica de estar a favor de la clase obrera, pero sus bases eran de la pequeña burguesía, el intelectual, la inteligencia, el movimiento artístico, etc., pero no la clase obrera. Bueno, y este muchacho dirigió un centro de estudios este muchacho ya no está muchacho, digamos, hoy en día, pero sí, yo soy muchacho, él también. Dirigió el centro de estudios ahí del Instituto Movilizador y después fue el economista jefe del banco Credicop durante mucho tiempo, cuando las cooperativas de crédito, justamente por la reforma financiera, se vieron obligadas a transformarse en bancos y se fueron consolidando al principio en unos cuantos bancos y después claro, desaparecieron prácticamente todos, porque la gracia de las cooperativas de crédito era que los integrantes eran barriales o de una ciudad, en las provincias, entonces los socios de la cooperativa tenían mucha participación en la dirección, en la vida de la cooperativa. Y aunque eran caras, era la única opción que tenían de acceder al crédito, y jugó un papel importante. Después se burocratizó, la dirección de alguna manera se profesionalizó. Yo creo que los socios participaban en las sucursales, pero más bien la dirección venía de arriba para como cualquier banco, era un poco inevitable. No creo que haya sido exprofeso, pero se fue diluyendo, digamos, el contenido inicial. Para mí en la facultad hubo un antes y un después de Olivera, porque yo entendí de qué se trataba la economía de verdad y entendí lo que a mí me gustaba y lo que me gustaría hacer después de la materia que cursé con él. Por eso estoy tan orgulloso de que cuando él dejó de ser titular de Dinero, Crédito y Banco, el primer docente que, entre comillas, heredó la cátedra y por concurso fui yo. Después empezaron a abrirse otras, pero en ese momento no había tantos estudiantes, entonces obviamente sin estar a la altura de él ni pretender compararme, fui como el heredero él todavía estaba activo, ¿no? Y bueno, como estudiante además participé en el mítico seminario que él dirigía en el Instituto de Investigaciones, y ahí conocí a muchos de mis amigos posteriores. Y el otro gran profesor que tuve, el otro profesor que para mí fue muy, muy relevante y con el cual después mantuve amistad, digamos,
fue primero profesor y después fue colega y amigo, fue Alfredo Canavese, que fue un extraordinario profesor, una gran persona. Me propuso ser creo que se llama director, para que yo pidiera una beca en el CONICET. Y el que firmó, además, como presentador de esa beca, además de Alfredo, que iba a ser mi tutor, o no me acuerdo cómo se llama entonces, propio Olivera. Y por supuesto que no salió la beca, porque no sé, en ese momento esa era todavía la época del proceso. Yo no sé cuánto incidió el tema de los docentes o de mis antecedentes, pero no creo que haya sido mucho eso. Creo que el CONICET estaba congelado el ingreso prácticamente. Yo tengo en la cabeza que no ingresaba nadie, prácticamente nadie. Así que, bueno, yo no ingresé, pero a pesar de eso, mi primer artículo académico lo escribí con Alfredo Canavese sobre aplicando un método estadístico para medir el grado de concentración de la industria bancaria, digamos, del sector bancario. Y lo hicimos junto con Alfredo y con Leonardo Blecher, justamente. Y bueno, todo el trabajo manual lo tuvimos que poner a Leonardo y yo. También discutíamos el contenido, etc. Pero me acuerdo que era un método de las cadenas de Markov. Y las cadenas de Markov requerían invertir matrices. Y en ese momento no había computadoras, había las calculadoras sencillas. Y invertir matrices de varias filas y columnas era una tarea ardua, digamos, que llevaba mucho tiempo. Así que lo recuerdo mucho ese primer trabajo. Aprendí mucho de matrices, de que tenga que dar matrices. Y después no podía creer que uno, apretando un par de botones, invertía matrices y hacía un montón de otras cosas. Pero me acuerdo que, bueno, tuve... justamente con Alfredo no llegué a cursar ninguna materia, curiosamente. Cursé con Fernández Pol, que era también un gran profesor de ese entonces, que después se exilió. No es que se exilió, se fue al exterior. No sé ahora si sigue activo, pero cursé otra materia que en ese entonces se llamaba Planificación y Evaluación de Proyectos, con Enrique Burr. Cursé, bueno, con Olivera, Dinero, Crédito y Banco, y tuve la suerte, fue medio excepcional, que en ese momento, no estoy seguro si se llamaba Dinero, Crédito y Bancos o le habían puesto otro nombre, todos le decíamos Dinero, Crédito, pero fue la única vez que fue un curso anual. Olivera dictó un curso de un año para la materia, no sé por qué, fue la única materia anual que yo cursé, y creo que después no existió más. Y no sé si él estaba muy contento de que fuera anual, pero estuvo todo el año con nosotros. Y entonces lo que lo pudimos aprovechar fue el doble, digamos, por decirlo así. Y después seguimos en el seminario. Bueno, lo tuve a San Miguel en sistemas comparados, a Manuel Fernández López en Historia del Pensamiento. Y bueno, estos son los que ahora me acuerdo. Macroeconomía lo tuve a Arce, ese no fue un curso que yo recuerde con tanto entusiasmo, porque él venía poco. Creo que él era un buen economista, él trabajaba como representante del Fondo Monetario en el Banco Central, o sea que algo tenía que saber. Pero estudiamos con un manual que llamaban de Ackley, entonces, que estaba pésimamente traducido. Nosotros todavía no sabíamos inglés, en ese momento no era casi nadie sabía inglés en la facultad. Después tuvimos que empezar a leer en inglés ya en las últimas materias. Pero en todo caso, como se deduce de lo que yo les estoy contando,
había distintas orientaciones en la carrera en cuanto a los profesores que uno podía elegir, y realmente la formación era buena, ¿no? Crecimiento, también tuvimos un buen profesor, que de hecho no lo tuve, a Alfredo, ya no me acuerdo el nombre, pero fue un buen profesor. En fin, yo considero que mi formación fue muy buena, y recién recibido, yo empecé a ir, o antes de recibirme, empecé a ir a tomar cursos al IDES, al Instituto de Desarrollo Económico y Social, donde había profesores que los habían echado de la facultad, pero que eran profesores de acá, digamos, ¿cierto? Uno de ellos era Adolfo Canitró, que era un extraordinario profesor y con el cual yo después trabajé en el CEDES, en el Centro de Estudios de Estado y Sociedad, y tuve una relación así muy próxima. Cursé ahí con también materias, porque se organizó como un curso de posgrado ahí. Cursé con Roberto Frenkel, que después fue profesor acá en la facultad. Cursé con Juan Zurruil, con José Luis Machinea, o sea que complementariamente con profesores que la mayoría también estaban formados, muchos de los cuales habían sido o fueron posteriormente profesores en la universidad. Completé la formación que había empezado en la propia facultad. Y eso me dio posibilidad de entrar a trabajar como ayudante de investigación de Frenkel en el CEDES. Y fue a través de él que fui a estudiar al exterior, digamos, ¿cierto? Al Departamento de Economía de la Universidad Católica de Río de Janeiro, porque ahí había un grupo de colegas de Frenkel que estaban constituyendo una especie de movimiento, de movimiento de ideas, me refiero, ¿no? Que fue llamado postestructuralista o el segundo estructuralismo, no me acuerdo cómo, pero neoestructuralismo, porque un poco recogía la perspectiva de Prebisch y de la CEPAL. Varios de ellos habían estado ahí exiliados, Frenkel, algunos brasileños, María Conceição Tavares, Fernando Henrique Cardoso, que no era economista pero había estado ahí. Bueno, entonces era difícil irse al exterior, era difícil conseguir becas, y acá no existía algo como institucionalizado donde uno pudiera dedicarse full time en ese entonces a hacer una carrera de posgrado. Bueno, entonces tuve la oportunidad de ir a hacer el posgrado, que en ese entonces fue una maestría, porque ellos todavía no estaban autorizados para la universidad. Recién después fue calificada para tener un doctorado, pero hice una maestría con profesores increíbles, digamos. Lo tuve a Carlos Díaz Alejandro, lo tuve a Williamson, que es el famoso Williamson. Lo tuve a Fishlow, por ejemplo, y tuve a grandes profesores brasileños, como Elmar Valla, André Lara Resende, Percio Arida, muchos de los cuales fueron funcionarios del gobierno de Fernando Henrique Cardoso, que diseñó el Plan Real y bueno, transformó la economía brasileña. Y bueno, en ese entonces se desarrolló, entre otras cosas, la idea de la inflación inercial, nuevos enfoques para entender la economía latinoamericana, la gracia por eso nos llamamos neoestructuralismo. Ahí ya hablo de nosotros, me considero de alguna manera participante de eso.
como discípulo, pero después ya desarrollando mi idea, era que había que mirar estas economías desde la región. Por supuesto, no transformando el análisis en algo folclórico que no tuviera nada que ver con las teorías principales, con el mainstream, aprendiendo todo eso, pero siendo capaz de analizar críticamente qué estaba bien, qué no estaba bien, discutiendo con el monetarismo, discutiendo con expectativas racionales, pero sabiendo de qué se trataban esas cosas, dominando los modelos, etc. Y entonces, bueno, cuando volví de ese periodo, estuve ahí, terminé mi tesis, di clases en la Universidad Católica, trabajé en el BID, en una oficina que había en Río de Janeiro. De paso viví en Río de Janeiro, que no estaba nada mal. Y también en ese entonces conocí gente de otros países que formaban parte de este movimiento neoestructuralista, gente de Chile que estaba en la CIEPLAN, que era una cosa parecida al CEDES, era un grupo de economistas que había tenido que salir de las universidades y que estaba en franca oposición con las políticas económicas del pinochetismo, pero que había conseguido de alguna manera sobrevivir, con gente de Fe Desarrollo en Colombia, con gente de Venezuela, de Bolivia. Entonces, bueno, había una circulación de ideas que fue muy, muy rica en ese entonces. Y ahí, para ligarlo con lo anterior, cuando volví de la Unión Soviética, empecé a estudiar en el IDES, empecé a vincularme con estos economistas, etc. Fui desarrollando otras visiones. La otra cara de lo que yo les contaba de haber estado en la Unión Soviética fue una gran desilusión de ver cómo funcionaba el socialismo real en la práctica, digamos, ¿cierto? Desde el punto de vista de la gente que conocí en la escuela de cuadros y desde el punto de vista de la gente que conocí de a pie en Moscú y en otras ciudades, la experiencia fue fantástica en lo personal. Pero en lo político, ver cómo funcionaba el sistema me abrió bastante los ojos, digamos, en que la cosa no iba por ahí. Y que la cosa no iba por ahí no solo porque el socialismo real no funcionaba como en ese entonces se discutía, sino porque había muchas de esas ideas que no estaban bien, digamos, por lo menos es lo que pienso hoy. Si yo me tuviera que calificar hoy en día desde el punto de vista político, aunque sé que eso también está muy en retroceso, lamentablemente, en el mundo yo me definiría como socialdemócrata. Pero bueno, hoy la socialdemocracia, por otras razones, está a la defensiva. Pero independientemente de eso, habrá que pensar cómo uno reformula esas ideas para el debate actual, que está hegemonizado crecientemente por una derecha nacionalista y populista, no solo en la Argentina, sino en el mundo. Habrá que saber cómo moverse en el debate de ideas en un mundo digital y manejado por las redes sociales, pero sin ayornando los valores y las ideas y las teorías, pero manteniendo esa, o en mi caso, manteniendo esa perspectiva. En primer lugar, una cosa que muy marcante que yo la detecté y otra gente argentina que fue más o menos en la misma época, incluso cuando yo Roberto me invitó y me conectó y bueno, tuve entrevistas, una especie de examen, etc. El año anterior ya habían ido dos argentinos propuestos por Roberto. El año que fui yo, fui con otros dos más. Y bueno, y en años sucesivos fueron algunos otros amigos, colegas. Bueno, cuando llegamos ahí, lo primero que a nosotros nos llamó la atención y lo comentamos era
la diferencia de origen social y económico que nosotros teníamos con nuestros compañeros de estudio. Para decirlo mal y pronto, todos nuestros compañeros eran ricos, eran de clase alta o media alta. Y nosotros éramos como gran parte de los estudiantes acá, de clase media normal. Bueno, normal, nosotros. Casi todo, no es todo, ¿no? Pero el 90% nos sorprendía porque, bueno, en la casa obviamente tenían mucama, tenían una persona que cuidaba, cocinera, los que tenían hermanos chiquitos tenían una... O sea, la composición social era totalmente diferente y era realmente la que accedía a los estudios era la clase más alta. Después, otra diferencia, en el buen sentido, es que el financiamiento para las universidades, para la investigación, era comparativamente mucho mayor. Nosotros, como estudiantes, teníamos beca para hacer el estudio de posgrado, que a uno le permitía tener chofer y mucama y todo eso, pero me permitió comprarme un escarabajo usado, con el cual moverme, bueno, y alquilar un departamento cerca de la universidad, chiquito, pero agradable, bueno, y vivir. Claro, ahí ayuda mucho que una parte importante de la vida social se hace en la playa y es gratis, digamos, pero en todo caso uno se las arreglaba y tenía becas para vivir y poder estudiar full time, para ir a congresos, en Brasil y en algunos en el exterior. Y además la otra cosa, que creo que a diferencia de otros países, uno integrarse a la vida académica siendo extranjero era bastante fácil. Por lo menos a mí me resultó fácil, porque ya antes de recibirme presenté trabajos en los congresos, y no me acuerdo si antes o recién terminada la maestría, publiqué artículos en revistas especializadas de Brasil. La más importante se llamaba Pesquisa y Planejamiento Económico. Publiqué varios artículos ahí. Y bueno, y al poco tiempo me ofrecieron dar clases en la universidad. Entonces, integrarse a la vida académica en Brasil, yo tengo la sensación que a mí me resultó más fácil, creo que es más fácil que integrarse a la vida académica en los Estados Unidos, en Europa, o incluso en algunos otros países latinoamericanos. Al menos a mí me gustó mucho, hablo bien el portugués, etc. Pero yo creo que el contexto facilitó eso. Desde poquito antes de la Guerra de las Malvinas, que la viví ahí, y que me acuerdo que por teléfono y por carta, yo no me acuerdo si ya estaba muy extendido el uso de email, pero creo que no, por carta y por teléfono, que era carísimo por teléfono, nos peleábamos con los amigos de acá que estaban a favor, los amigos de uno, ¿no? A favor de la guerra, y no sé, están locos. Y además, increíble la desinformación, porque cuando hablábamos, nos decían que la Argentina estaba ganando la guerra. Están totalmente locos. Decíamos que las noticias que nosotros teníamos que eran... Y no nos creían, decían que estábamos desinformados nosotros. Y después ahí también hubo una cosa interesante en la colonia de argentinos de Brasil, porque había una parte importante que apoyaba a la Argentina a pesar de ser una dictadura. Había una división bastante marcada, y no sé si esta infidencia la puedo comentar. Sí la puedo comentar porque no es problema mío, digamos, y se tendrá que hacer cargo. Una de las personas que estaba ahí, con la que uno tenía contacto, era Patricia Bullrich, que se había ido un poco antes del país, que en ese entonces era secretaria de Guillermo O'Donnell, un famosísimo cientista social, que fue uno de los que fundó el CEDES, que yo conocí bastante.
Después lo conocí en Brasil y después los conocí más. Bueno, y en las reuniones del grupo argentino, ella era una de las que lideraba la posición de apoyar la guerra de Malvinas, ¿cierto? Y nos peleábamos muy fuerte. Pero bueno, esa es una anécdota que me parece interesante, liberal de Milei. Pero bueno, esas son cosas. Por eso yo decía que está bueno cambiar, para mí me parece que tu pensamiento evolucione, pero conservar ciertos valores básicos que uno se formó, digamos, que uno, en fin, bueno, con la docencia, una cosa, yo soy muy crítico en algunos sentidos de las cosas que me transmitió mi papá, ¿no? Esta cosa de que yo tenía que estudiar algo que me sirviera, o sea, que era lo que todo papá de clase media te decía, ¿no? Pero a mí me da bronca en ese entonces porque, bueno, yo encima tenía la idea política de izquierda. Mi viejo votaba al socialismo, tampoco es que había estado preso con Perón, pero era bastante gorila y le daba miedo que yo, con razón, que yo estuviera involucrado políticamente. Pero él era profesor universitario, fue odontólogo y profesor universitario hasta que se murió, digamos, o hasta poco antes, ¿no? Hasta que se murió, y él siempre tuvo la frustración de no haber llegado a ser profesor titular, porque no había concursos. Y entonces se mantenían los titulares eternamente, y él llegó a ser profesor asociado y nunca llegó a ser titular. Y entonces, por supuesto, inicialmente él quería que yo estudiara odontología y heredara su consultorio. Él rápidamente se dio cuenta que no, pero entonces que estudiara algo que me sirviera en la vida. Y no me lo decía con así tan explícitamente, pero yo me daba cuenta que me transmitía el deseo que él tenía de que yo fuera el profesor, que me dedicara a la docencia. Y seguramente eso tiene que haber influido mucho, pero al mismo tiempo, cuando yo todavía era estudiante y justamente cursaba con Fernández López, la cátedra en ese momento, que también estaba con el profesor Alfredo, organizaba, no sé si regularmente, pero por lo menos el año que yo cursé, no sé si era siempre, organizaba unas especies de concursos de la cátedra, que no tenían ninguna convalidación institucional, pero que tenían la forma de los concursos. Había que presentar el currículum, hacer una prueba escrita, una entrevista, una prueba oral. Bueno, yo hice eso y fui uno de los que seleccionaron como ayudante, para desempeñarme como ayudante, sin designación también. No tuve designación durante bastante tiempo. Y porque no se conseguía eso, no sé cuándo tuve mi primera designación, sinceramente. Pero yo, después de cursar microeconomía, empecé a ser ayudante. Primero de microeconomía y después de planificación y evaluación de proyectos. Primero con Fernández Pol y después con Enrique Burr. Y a pesar, bueno, de Enrique y Juan Luis, que yo también lo conocí bastante, tienen una visión de la economía que es muy diferente, eran grandes tipos, con los cuales hasta hoy conservo contacto. Pero en todo caso ahí empecé la docencia, medio como una cosa natural de lo que me interesaba a mí, que era el tema académico, de estar lo más en contacto posible con los docentes que a mí yo creía que iban a contribuir a mi formación, y no paré nunca más, digamos. Empecé a dar clases desde siendo estudiante y interrumpí en la facultad cuando me fui al exterior, y cuando volví en el 85 me reintegré, digamos, y ahí sí
finalmente conseguí ser nombrado, primero sin concurso y ad honorem, y bueno, y después pude hacer los concursos, etc., ¿no? Bueno, yo venía a dar clase, era la época del proceso, y venía en jean y en camisa. Y Fernández López, con una vergüenza que se moría, porque no era una decisión de él, sino que se la habían transmitido las autoridades, me dijo que tenía que venir a dar clase con saco y corbata. O sea, para que se imaginen el clima que se vivía y, bueno, la diferencia con un ámbito académico normal, que no soy, a nadie se le ocurriría una cosa así. Bueno, esa es una anécdota. Entonces, bueno, cuando volví, estaba en el CEDES y, bueno, la idea de que la docencia y la investigación eran una misma cosa, por decirlo así, la tenía muy incorporada y, bueno, seguí toda la vida, digamos, ¿no? He dado cursos pequeños en muchos lugares en el exterior, pero yo siento, yo siempre pienso, acá me dieron una distinción en la facultad, no me acuerdo cómo se llama, pero como profesor destacado, como profesor algo, que no me la dieron a mí solo, creo que una vez cada X años seleccionan o eligen, no sé la verdad que cómo se hace eso, a profesores de las distintas carreras. Y de económicas en ese momento, de economía eligieron a dos. El otro lo conozco bien, pero no me acuerdo, porque no era tan amigo, pero un gran tipo, y a mí. Entonces uno tiene que decir unas palabras cuando en el salón de actos, todo bastante formal. Y una de las cosas que yo dije, nunca la había pensado, pero ahí me di cuenta, que yo había estado en la universidad prácticamente desde toda mi vida, digamos, porque desde la secundaria que entré a la universidad. Después en filosofía y letras, o sea que para mí la universidad pública es una cosa central de la educación en Argentina y yo la considero a la facultad como mi casa. Y felizmente, a pesar de la decadencia que uno observa en el país desde cuando yo estaba en la secundaria, lo que mejor reflejaba lo que era el país era más falta. Yo siempre pensé eso. Era un país de la clase media, las aspiraciones, de la movilidad ascendente, en todo caso, ¿no? Y eso desapareció. Ahora la movilidad, desgraciadamente, es movilidad descendente. Y la pobreza es... Y bueno, no conseguimos como sociedad resolver eso. Y yo no quiero insistir mucho en eso, pero soy escéptico, por lo menos a corto plazo. En fin, pero en ese contexto, ver que la facultad, no sé la universidad en general, algunas facultades, por ejemplo Exacta, que conozco un poco por amigos, y que la Facultad de Ciencias Económicas hayan tenido la posibilidad de volverse más amigables para los estudiantes y para los profesores, a pesar de su dimensión, de mejorar desde el punto de vista de su equipamiento y de su infraestructura. Y por lo menos en lo que es la carrera de economía, que es la que yo conozco, mantener un cierto nivel de excelencia que es equiparable con las, o superior al de las universidades privadas con las que compite, bueno, es una alegría, por decirlo así. Y también sé por colegas que algunas otras universidades públicas, como La Plata, como Tucumán, como Córdoba, algunas del Gran Buenos Aires, como Quilmes o la Universidad de San Martín, también mantienen ese nivel. Bueno, es una pequeña luz de esperanza en un contexto social tan difícil, ¿no? Bueno, yo antes yo quería venir y así lo hice para las elecciones. No pude votar porque no estaba en el padrón, pero vine para las elecciones del 83.
estuve en las dos grandes cierres de campaña de Luder y de Alfonsín. Como todo el mundo, me espantó la quema del ataúd de Herminio Iglesias. Seguramente hubiera votado a Alfonsín, pero no voté. El acto en general todo fue muy movilizador y muy emocionante, pero evidentemente el acto de Alfonsín, por su contenido y lo que él dijo, fue muy emocionante. La participación de la gente era, en cuanto numéricamente, era difícil comparar dónde había más gente, eso no era lo relevante. Lo relevante era que volvía la democracia y bueno, y felizmente el país eligió tampoco estoy haciendo una campaña política, digamos, pero eligió para ese momento la mejor opción, sin duda. Y bueno, yo creo que Alfonsín pasó y va a pasar a la historia como uno de los grandes presidentes de la Argentina, ¿no? Por el hecho de ser radical específicamente. Él lo era y lo mantuvo firme, pero independientemente de eso. Y además tampoco da para hacer mucha campaña electoral porque el radicalismo está en una crisis casi terminal, así que no me siento incómodo hablando bien de Alfonsín. No me siento haciendo proselitismo por esa razón. Pero bueno, sí, yo recuerdo ese momento como algo equivalente al destape español de unos años antes con la caída, con la muerte de Franco, con la gran diferencia que nosotros no tuvimos que esperar a que se muriera el dictador, que de alguna manera lo echamos nosotros, y el delirio de la dictadura de meterse en la guerra. Tampoco hay que hacer una apología de lo extraordinaria que era la sociedad argentina. Las sociedades son complejas y no son ni buenas ni malas por naturaleza. En ese momento el apoyo a la guerra fue muy generalizado. También hay que decir que uno de los pocos que se opuso a la guerra fue Alfonsín, que eso no es menor. Bueno, pero en todo caso había una esperanza enorme, digamos, con la idea de que con la educación, con la democracia no solo unidad de democracia, sino que se iba a poder comer, educar y curar. Sabemos que eso no es así, pero al mismo tiempo conseguimos erradicar la violencia política, ojalá que para siempre. Desapareció la amenaza militar, esperemos que para siempre. Y a pesar de la evolución hacia el agrietamiento político de la sociedad, desde el punto de vista político se puede vivir en la Argentina. Es más difícil de a poco, pero se puede vivir. Y pude ser designado con recta en la universidad, así que la normalización en los organismos de investigación y en la universidad fueron marcados, digamos. Una de las premisas que nosotros teníamos en el CEDES, que era donde yo desarrollaba mi actividad de investigación, que estaba fuera de la universidad por razones históricas, era que todos los que quisiéramos, y prácticamente el 100%, no solo de los economistas, sino de los investigadores de otras áreas, teníamos que dedicarnos a la docencia, que era un poco era obligatorio, pero era lo que se esperaba, y que teníamos que hacerlo en la universidad pública, digamos, ¿cierto? Entonces, para mí era todo parte de un mismo combo. Y bueno, creo que no solo nosotros, pero que con las dificultades de ser una universidad y una facultad con ingreso irrestricto, yo creo que el problema no es la gratuidad, pero que estaría bueno discutir el tema del ingreso irrestricto. Yo sé que esto no es muy políticamente correcto y tampoco estoy proponiendo una solución específica, porque tengo ideas al respecto, pero no es el momento. A pesar de eso que es una dificultad, bueno,
se ha conseguido en las áreas donde yo conozco mantener un cierto nivel, podría decir, de excelencia valioso, ¿cierto? Cuando participamos en el exterior en conferencias, en seminarios, incluso como docentes, nos damos cuenta que podemos hablar de igual a igual con los principales exponentes de la profesión en otros países. Así que la Facultad de Económicas está mejor que otras facultades en la UBA porque tiene ingresos extras que otras facultades no tienen por vía de, no sé cómo se llama, si son consultorías, pero por vía de convenios con organismos públicos, etcétera, que generan ingresos, ¿no? Cosa que me parece fantástico. Yo creo que una de las cosas que yo siempre no le reproché porque nunca se lo dije personalmente, pero una de las cosas que a mí no me pareció, quizás la única cosa que yo le reprocho al liderazgo que tuvo Olivera en la facultad desde el punto de vista académico fue la explícita negativa a recibir financiamiento de organismos no universitarios, pero no solo de empresas, digamos, cosa que ahí se podría entender, aunque sería discutible, pero no solo empresas, sino de organismos sin fines de lucro. Yo me acuerdo que con Frenkel, cuando trabajábamos los dos en el CEDES, acompañamos a un funcionario de un organismo canadiense que otorgaba fondos para investigación a países en vía de desarrollo, que se llamaba International Development Research Center, IDRC. Y era canadiense, que era un país muy potable en todos los sentidos de la palabra, que incluso otorgaba asistencia a Cuba. Yo fui a dar clase a Cuba con financiamiento de la IDRC, para dar un ejemplo, y volviendo a si yo había conocido otros lugares socialistas. Ahí yo ya fui cuando eso estaba peor que nosotros. Pero bueno, entonces di clase, fue una experiencia muy linda. Pero era una fuente muy genuina y muy valiosa de recursos como para ampliar la influencia y las actividades, etc. Y Olivera nos recibió, por supuesto, muy cordialmente, con toda la caballerosidad que él tenía y bueno, con toda su forma, que era siempre un tipo muy... También tenía un sentido de humor increíble, aunque no lo pareciera. Pero dijo que agradecía mucho la propuesta de la institución, pero que él no podía aceptarla porque para él la libertad la no dependencia, digamos, de una agenda de investigación que le pudieran imponer a una facultad pública, etcétera, le impedía aceptar esa propuesta. Y bueno, yo creo que como consecuencia de eso, la influencia del centro de investigación, del Instituto de Investigación de la facultad, quedó muy encapsulada, digamos. Podía haber tenido para el país y para formar una escuela y una corriente de pensamiento, etc., una influencia muy superior, digamos, porque él, no cabe duda, que era el referente por excelencia en la Argentina y una de las referencias mundiales de la disciplina, y podía haber contribuido mucho más. Él, en lo personal, lo hizo, digamos, ¿no? La gente que él formó en el instituto y que trabajó en el instituto es gente de primerísimo nivel, pero la influencia que él pudo haber tenido en la profesión, en la vida académica, etc., podía haber sido mayor. Esa es la primera respuesta, es que creo que sí, pero creo que hay que matizarlo porque, de nuevo, como me tocó a mí y posiblemente en escala mayor, por el crecimiento que tuvo la carrera. La carrera, cuando yo la cursé, a pesar de que la facultad era enorme desde el punto de vista de su matrícula, la carrera era muy chiquita. Éramos pocos los que estudiaban.
Y nos conocíamos, no diría que casi todos, pero uno conocía a mucha gente de la que estaba cursando. Hoy ese número no es comparable seguramente a las otras carreras, pero creció exponencialmente. Entonces, más que antes, depende, sí los alumnos tienen mucha más información que entonces, pero el trayecto que cada uno elige para hacer la carrera creo yo que todavía sigue siendo muy determinante de la formación que cada uno recibe. No puedo hablar por todos los profesores, yo hablo por los que conozco y me parecen buenos. Es posible que haya también otros muy buenos que yo no conozca tanto o menos. Sí sé que si uno hace el trayecto con los profesores que yo conozco, excluyéndome, digo los que yo conozco que sé que son buenos, la formación que pueden recibir los estudiantes es excelente. Y tan buena o mejor que las que pueden recibir en universidades que compiten con la UBA para la formación de economistas. Y creo que una de las razones es que, bueno, siempre fue así, pero ahora está más claro, precisamente porque los cambios se aceleran en la realidad y se tienen que acelerar en la interpretación de la realidad y en el estudio de la realidad. Creo que yo tengo la impresión que por lo menos en este sendero de profesores con los cuales que yo sé que uno puede hacer la facultad, lo que se aprende más que datos concretos, o sea, datos sí, ¿no? Pero lo que quiere decir es que no se aprende algo que sirve para ese momento, ¿sabes? Lo que principalmente se aprende es a pensar, digamos, ¿no? y a estudiar, y a cómo usar la información y los modelos, etcétera, sabiendo que lo que hoy se usa posiblemente no sea lo que se va a usar mañana, que las teorías de hoy van a tener que ser revisadas mañana. Y eso me pasó a mí también en mi disciplina, digamos, ¿cierto? El neoestructuralismo, tal como yo lo desarrollé, no es el mismo que uno puede imaginar hoy en día. Pero sí creo eso, que quien lo quiere aprovechar está preparado para seguir durante su trayecto profesional con la cabeza abierta, con la idea de que hay que transmitir los conocimientos que uno tiene, ya sea en la docencia o en el trabajo, que transmitiendo los conocimientos uno sigue aprendiendo. Yo estoy convencido que por lo menos en la actividad académica, cuando uno es profesor aprende tanto o más que como cuando uno es alumno, y uno aprende en la interacción con los alumnos. Pero sí, creo que esa curiosidad y esa perspectiva a estar abierto a las nuevas cosas y a seguir aprendiendo, los estudiantes que quieren hacerlo, lo pueden hacer. Y lo pueden hacer tanto para la vida profesional del sector privado, como para la academia y como para la función pública. El estudiante en la facultad necesita más criterio independiente, necesita más autonomía para formarse, para estudiar, para avanzar. En las otras dos facultades que yo menciono, los planteles docentes son muy buenos. No tiene sentido no reconocer muy buenos. Incluso algunos dan clases acá también, ¿no? Pero es un poco más parecido a la educación secundaria, la educación. Está todo como... los estudiantes lo llevan un poco de la mano. Eso no es malo per se. Lo que digo es que acá uno ya desde la carrera tiene que aprender a manejarse con independencia, con autonomía, a saber cómo es el mundo fuera de la universidad. Y bueno, eso es un plus, la verdad que es un plus.
siendo un poco exagerado y tal vez no siendo tan correcto, y seguro que nada políticamente correcto, pero independientemente, tal vez no sea tan así. Pero yo digo que en la facultad, en la universidad pública en general, pero en la facultad en particular, opera un poco la ley de los grandes números. Porque llegan muchos estudiantes, muchos más que en cualquier otro lado. Y una gran cantidad va a ser buenos. Muchos no van a terminar la carrera, algo les va a quedar, eso nunca está mal. Sería preferible que tuvieran otras alternativas. No todo el mundo tiene por qué estudiar una carrera universitaria, pero eso es otra discusión. Ahora, lo que sí estoy seguro que los que quieren dedicarse a la docencia, los que quieren dedicarse a la actividad académica, o incluso los que quieren dedicarse a la función pública, uno siempre va a encontrar en los cursos que uno dicta un grupo de excelencia, un grupo de estudiantes de excelencia, no bueno, de excelencia, que pueden llegar a logros profesionales máximos, por decirlo de alguna manera. Y a mí me pasó con muchos estudiantes que yo formé, digamos, ¿cierto? Yo en una época tenía cursos de cientos de alumnos, entonces es difícil darle clase a cientos de alumnos, y es difícil, después de las grandes números, esperar que todo el mundo tenga el mismo interés, la misma dedicación, la misma posibilidad, etc. Pero uno siempre encontraba un grupo de 10, 15, dependiendo, 5, 20, tipos muy motivados, muy interesados, que seguían en contacto, que uno trataba de incorporarlos como ayudantes o de derivarlos a otra, o de recomendarlos para ir a estudiar al exterior, etc. Y bueno, yo puedo nombrar con nombre y apellido algunos que pasaron a través de mis cursos, etc., que no lo voy a hacer por no ser injusto con los que no me acuerdo, pero que después se destacaron mucho en la profesión, ¿cierto? Entonces, creo que, bueno, eso es un mérito de la facultad. Y yo sé que, bueno, que esa excelencia se detecta en el país comparativamente con otras universidades, y se detecta también, o sea, se percibe también en el exterior, ¿no? Mucha gente formada en la facultad, en la universidad pública en general, pero en esta facultad, también se ha destacado no solo en el país, sino en el exterior. Yo, como reflexiones finales, se me ocurren dos cosas. Una es que la iniciativa de crear o de construir una historia oral de la facultad es valiosa, digamos, porque es importante conocer la historia de las instituciones. En general es importante conocer la historia de las instituciones donde uno participó, en este caso como estudiante, como docente, como lo que fuere. Y creo que esa historia se enriquece complementando lo que uno pueda leer, la documentación, los textos, etc., con las opiniones o las vivencias de quienes participaron de esa historia, y que además pueden transmitir esas vivencias de una manera diferente hablando que escribiendo. No es una cosa mejor que la otra, pero las dos se complementan. Entonces creo que la iniciativa es buenísima. No sé si mi contribución es buena, pero la iniciativa es buena. Y la segunda es que, bueno, a quien participa, al entrevistado, le ayuda a reflexionar sobre cosas que no piensa diariamente, aunque las tiene incorporadas, y le permite sacarlas y repensarlas. Y por otro lado, creo que a quien la mira y la escucha le da una mirada más viva de lo que ha sido y lo que es la vida en esta facultad. Y
las posibilidades, en particular a los estudiantes, que se le pueden abrir si toman los estudios y la formación y la experiencia que pueden sacar de los profesores que conocen y exprimirla al máximo. Creo que esas son las últimas.